Señoras y señores, gracias. Gracias nueva vez por acompañarnos en La Hora con Gregory. Recibo con muchísimo placer al sociólogo César Pérez. Con él conversaremos de distintos temas importantes. Temas tan importantes de los que él escribe, muchos de ellos, que estoy seguro ustedes van a sentirse agradados de ser partícipes, de escuchar, no de la conversación, sino de escuchar a don César. Gracias por estar acá. Precisamente dentro de los temas que usted con su pluma toca, habla de una democracia en crisis. La habla en el mundo. Y yo le pregunto, ¿y nosotros que somos orgullosos de decir, vivimos en democracia después de que hemos pasado esto y aquello? Aquí en República Dominicana hay una gran democracia. Me gustaría tocar esos temas, entonces. Bueno, muchas gracias, Gregory, por la invitación. Naturalmente el mundo está en crisis porque el sistema que hasta ahora ha tenido más tiempo y ha tenido mayor nivel de aceptación, la democracia política está en crisis, ¿no? En crisis en el mundo entero. No hay un país donde no haya un temor sobre el destino de la democracia. No hay uno por el avance de fuerzas que son negadoras de la democracia, que son negadoras de lo que son los valores esenciales de la democracia, como son los derechos ciudadanos de 3 niveles. Y aquí en otro país, la democracia también, hay una preocupación por la democracia, ¿no? Si bien somos un país de un crecimiento económico sostenido por 60 años, tenemos varios lastres, varias situaciones donde evidencia una crisis del sistema, una crisis social, que es a su vez una crisis de la democracia, porque, por ejemplo, nosotros somos los primeros en el mundo en accidentes de tránsito, los primeros en el mundo de matrimonio infantil, los primeros en el mundo de los primeros y los últimos en el mundo de niveles educativos. O sea, si no somos los últimos, seríamos los penúltimos. Eso está evidenciando cierto nivel de, diríamos así, de no integración de la juventud, de no integración de muchos sectores a lo que son los beneficios que se supone daría la democracia. Por lo tanto, es una expresión de exclusión y una expresión de que si bien hemos crecido, si bien son una economía ya séptima de América Latina, tenemos déficit, grandes baches, y esos baches no son baches simplemente económicos, son baches sociales, que evidencia que si bien hemos crecido económicamente, esa democracia no ha podido resolver, no ha podido darle satisfacción a un grupo importante de la población. Y por tanto, es un elemento de crisis, un elemento que aquí se evidencia como crisis. Entonces, esos avances de los cuales también nos sentimos orgullosos, hemos avanzado, estamos como país de Latinoamérica de los que más avanza, lo dicen nuestros mandatarios de turno, lo dicen nuestros funcionarios de turno. Inclusive los políticos que hoy no están en gobierno dicen, sí, República Dominicana ha avanzado. ¿Qué categoría le da usted al avance nuestro? ¿Qué tan avance es? ¿Y en qué hemos avanzado? Mira, yo siempre he dicho que el país va a 2 velocidades. Va a una velocidad de desarrollo material, de avance en lo material. Eso es evidente, ¿no? Yeah. Tú caminas por estas calles, aquí donde te estudio, estas calles, hay un avance material. Si tú vas, por ejemplo, a los barrio Marinado, donde yo trabajé cuando hacía política, esos barrios que antes eran marginados, es un barrio que ha cambiado significativamente en su aspecto físico, en su aspecto
de las casas se ha mejorado, el piso, los Usted envolventes, reconoce el que techo. tenemos avance material. Muy bien. Tenemos unas infraestructuras que se lo envidia a la mayoría de los países de la América Latina. Tenemos dos ciudades como esta, Santo Domingo o Santiago, que se lo envidia a cualquier país de la América Latina. O sea, desde el punto de vista material hemos crecido. Ahora, hemos avanzado. Ahora, no se ha acompañado ese avance con un avance en áreas que son clave para sostener ese avance e incluso impulsarlo aún más. ¿Cuáles Por áreas? ejemplo, Ajá. la educación. Tenemos déficit en la educación serio. Tenemos déficit importante en lo que es la salud. Tenemos déficit importante en lo que es el acceso a la vivienda. Tenemos déficit importante en lo que es expresiones de civismo, ¿no? Más del 50% de los jóvenes de 20 a 24 años no trabajan. Entonces, evidentemente que esos avances materiales no se han correspondido con un avance en el plano social, que es gravísimo porque eso atenta a largo plazo con lo que es mantener este avance que en el plano económico hemos tenido. Y eso no es de este gobierno, es una acumulación desde hace muchos años donde los gobiernos abandonaron esferas importantes sociales. Por ejemplo, los gobiernos de Balaguer se abandonó lo que es la responsabilidad del Estado en la educación, ¿no? Del Estado. ¿Y la responsabilidad del Estado en la educación no se refleja y se manifiesta destinando suficientes recursos para la educación? Claro, esa es deficiencia, pero no solamente es una cosa de recursos, Ajá. es una cosa de política, porque tú puedes tener, ahora, por ejemplo, es sustancial el aumento que hay con relación a lo que era antes, ¿no? En la inversión en la educación, o sea, asignación de recursos. Ahora, la asignación de recursos no de por sí rinde beneficio. Pero entonces, don César, le hago una pregunta coloquial, bien sencilla, en un lenguaje que toda persona entiende, y es una metáfora que voy a utilizar, una metáfora real. Como si yo tengo capacidad, yo soy República Dominicana, de crear riqueza, de crear bienestar, de crear avance material, que usted lo ha aceptado y lo ha explicado hace un par de minutos. Si yo soy capaz de ser rico, de producir beneficio económico, ¿cómo es que me quedo bruto? Mira, el tema es un poco complejo y es muy difícil, diríamos así, explicarlo en televisión. Yo lo explicaría, diríamos así, mejor, ¿no? Si lo escribe. En mi curso, ¿no? Dándole clase a mis cursos. Muy bien. Pero el tema es más complejo. El tema no es este país el único que está en esa crisis de esos servicios. Nosotros tenemos una grave crisis en el término de vivienda, ¿no? Pero en los países desarrollados hay un problema serio de vivienda. En los países desarrollados, hoy día, un joven que se acaba de graduar debe pagar más del 50% por una habitación para vivir. Yo siempre pongo el caso, ¿no? Donde yo estudié en Roma, el apartamento donde yo vivía, que finalmente lo compró mi amigo, donde compartíamos ese apartamento, es un apartamento pequeño, diríamos así, era 60 metros, 50 metros podría ser. En ese apartamento, donde nosotros vivíamos como estudiantes, ese apartamento, luego vivió su hija, casada, y ella y él eran doctores en física, en Londres, graduados en Londres, doctores en física. O sea, con buenos ingresos. Sí, bueno, con buenos ingresos no, con ingresos precarios.
O Aún- a pesar de esa preparación. Exacto. Entonces, donde nosotros vivíamos como estudiantes, ellos vivían como doctores. ¿No? Entonces, y eso es un ejemplo vivido. Ya. Pues, y así son en varios países. Málaga, por ejemplo, Málaga es una ciudad con un profundo desarrollo. La conozco bien porque durante 20 a 25 años he ido casi todos los años, a veces hasta 3 veces al año, y la conozco bien, he visto cómo se ha transformado. Sin embargo, tiene un problema de vivienda increíble, increíble. La gente no tiene acceso a la vivienda. Entonces, eso no es privativo de este país. Digamos así, es privativo del sistema. El sistema no ha sido capaz ha sido capaz de producir riqueza, pero no ha sido capaz de suplir, traducirlo ya. en una inversión en lo público que la gente tenga una mejor satisfacción en su vida, en su cotidianidad. Y entonces, conociendo y aceptando lo que usted acaba de indicar, ¿qué podemos hacer para avanzar un poco en la capacidad y en el nivel de nuestra educación, por ejemplo? Yo creo que tenemos que hacer un pacto entre los grupos políticos dominantes, la clase política dominante, la sociedad civil, sectores de la sociedad y el sector empresarial, naturalmente con el sector laboral. ¿Y quién tiene la responsabilidad de ese pacto, de motorizarlo, de motivarlo, de darle seguimiento, de que se cumpla? ¿Quién tiene la responsabilidad? Diríamos así, los sectores más destacados de la clase dominante, los políticos, pero los políticos nuestros, sobre todo, son muy poco dados al pacto, son muy poco dados, o por decirlo, no poco, no, nada dado a crear pacto. Es una carrera indetenible, una carrera loca, es la palabra que se me ocurre, por la conquista del poder, y no hay espacio para pensar en temas sociales y dar respuesta colectiva a esos problemas sociales. Pero eso es el sector empresarial también. El sector empresarial es beneficiario incluso. Bueno, pero entonces usted ha dicho que el sector dominante es que tiene la responsabilidad de iniciar y dar seguimiento. El sector empresarial tiene una responsabilidad, pero llega entonces hasta un punto. Si no, bueno, los roles, los alcances de un pacto se establecen, pero otro sector que tiene responsabilidad, el sector de la sociedad, el sector de la sociedad civil, el sector intelectual, el sector de activistas sociales. Pero entonces ahí somos muy individualistas. Yo me siento que sí, que yo aporto, que tengo la mayor disposición, pero si el gobierno, si las autoridades no lo hacen, ¿qué puedo yo hacer que soy uno solo? Y ahí se quedó todo, don César. No, yo pienso que aunque usted esté solo y esté en el desierto, usted sigue clamando. A ver si alguien lo oye. Porque lo que no podemos es detenernos. Lo que sí hay una situación de hecho donde estamos entonces estancados y hasta devolviéndonos en algunos casos, porque es mucha la ocasión en que se oye decir, los profesores de antes eran más capacitados, el bachiller de antes salía mejor preparado. A mí eso no me gusta, ¿no? Pero hay otra cosa, Gregory. En la forma en que tú haces la pregunta, yo intuyo de que tú estás preocupado. Evidentemente. Por esa situación. Es que estoy mirando, don César, y disculpe que le estoy tomando de su tiempo, pero donde yo veo que en una rueda de prensa, una rueda de prensa para periodistas, se entiende, mayor periodista, que una persona le dice al presidente, a la persona 4 en lugar de sucesión, en nivel de sucesión, al presidente de la Cámara de Diputados, mira, tigre, que tú eres un tigre, yo soy otro tigre. Ah, no, está bien, yo soy un palomo. Okay. Oiga, no estamos bien, don César. Usted se sonríe, pero claro que hay que sonreírse. Porque esa es una de las causas, sí. Gregory. O sea, esos niveles de ejercicio de una función pública tan importante como un legislador, eso es parte de toda esa
problema que nosotros tenemos que no nos deja que haya esa correspondencia en un país que avanza económicamente, pero que retrocede socialmente. Eso es un... Sí, se lo dice una persona que es comunicadora al cuarto ente en orden sucesivo, y él, por suerte, el presidente de la Cámara de Diputados le dice, no acepto ese juicio, esa opinión que estás hablando, no me puedes decir así. Entonces, como que hay cosas que... Sí, porque también es un tema, Gregory. Puedes tú ser un presentador mesurado, que prepara tu programa, que tiene tus preguntas, que respeta, pero yo creo que la generalidad de los comunicadores, de los que están así como tú haciendo estas preguntas, no asumen con la debida responsabilidad y nivel sus funciones. Entonces, esa es otra expresión de cómo socialmente nosotros no andamos bien. Bueno, mire, tomo otro tema que usted recientemente ha escrito. Usted habla de que en la sociedad nuestra hay unas señales de racismo, un racismo que se da en otras latitudes. Solamente lo dejo ahí. Usted puede desglosar eso que ha escrito. Concretamente, si yo pienso que hay racismo en nuestro país, eso es la pregunta. Mira, aquí hubo esclavitud. Los negros fueron esclavos durante la época colonial y fueron esclavos hasta la intervención de Haití en el país, que llegaron los haitianos y liberaron los esclavos. O sea que duramos muchos años siendo un país de esclavos. Y durante la colonia hubo manifestaciones también de intolerancia y de racismo en varias esferas. En la esfera eclesial, un mulato, no voy a decir un negro absolutamente, un mulato no podía ser sacerdote, porque se decía que un mulato tenía mezcla de sangre, y esa sangre no era pura, y para ser sacerdote había que tener sangre pura, ¿no? No podía ocupar un puesto importante en la administración pública. Y eso ocurrió por todo el discurrir de la vida de los republicanos. Claro. ¿No? Entonces, en un país que ha tenido esclavos, que ha tenido ese pasado, que tiene expresiones graves, incluso hay presentadores, hay muchos presentadores que hacen expresiones racistas. Ese es feo, o sea, es feo. ¿Quién estableció lo que es feo y lo que es bonito? Es una expresión racista. Y en los presentadores y en el público, aquí se tiende a buscar personas que tengan buena presencia. O sea, no es mala presencia. Yo tengo mala presencia porque como soy negro tengo mala presencia. Entonces tiene que buscar uno que tenga buena presencia. Eso a mí ¿cuántas veces a mí no me dicen, maldito negro? Me lo han dicho, que me excusen los televidentes. Me lo han dicho, y eso se dice, y eso se hace. Entonces, yo creo que el racismo en nuestro país es innegable y tiene una expresión muy concreta, que ese racismo tiene una noción antihaitiana también, porque nosotros hemos construido la nacionalidad diferenciándonos de un vecino que entendemos que tiene otros valores, otras actitudes que no son las nuestras, y por lo tanto vamos a hacer nuestro yo con relación a ellos, los haitianos, diferenciándolo. Y cada vez que tú vas a hacer una diferenciación, tú tienes que establecer por qué haces esa diferenciación. Y en cada diferenciación, tú y yo, en cada comparación, tú estableces parámetros por los cuales somos diferentes. Y generalmente esos parámetros son, los míos son mejores que los tuyos.
E incluso a veces llega hasta la exageración de que los tuyos son de una persona que no tiene nivel, que no tiene educación, que no tiene formación, que no tiene posibilidad nunca de llegar a donde yo estoy. O sea, te inferiorizo. Entonces, cuando hacemos esas comparaciones, tenemos que inferiorizar y tenemos que establecer que nosotros somos superiores. Entonces, eso es en esta sociedad y en todas las sociedades. Y no es una cosa privativa de blanco contra negro, ni una cosa privativa de negro contra blanco, ni privativa de amarillo contra blanco. ¿Y qué es ser humano? Que siempre lo ha habido. Porque también hay, por ejemplo, hay expresiones de racismo en Sudáfrica ahora. Es una cosa alarmante. Sudáfrica, que sufrió el apartheid, hoy día en Sudáfrica hay manifestaciones contra los inmigrantes. O sea, es que no hemos logrado como humanidad, no hemos logrado superar ese tema de las diferencias. No aceptamos las diferencias. Y creo que hay que hacer un esfuerzo en la aceptación de las diferencias, sabiendo que somos diferentes, pero uno no puede ser inferior a otro, ni excluirlo por diferente, sino tratar de integrarlo, así como yo te integro a ti, tú me integras a mí, y vivimos de manera civilizada. A ese punto no hemos llegado, a ese punto se ha llegado en muchos lugares, se ha avanzado en la aceptación de las diferencias, se ha avanzado en la aceptación y en el combate al racismo, se ha avanzado, pero todavía tenemos un trecho bastante grande. Pero eso se queda en la parte individual, institucionalmente no tenemos... No solamente individual, incluso colectiva. Ahí, por ejemplo... ¿Y cómo? Colectivo, ¿no? En el sentido de que hay avance por la aceptación social de que... No, yo digo de que exista, formalmente no existe institucionalmente ninguna norma, ninguna ley que sea excluyente. Ahí sí hemos avanzado. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, las expresiones religiosas. Yo soy muy respetuoso de los religiosos. Creo que toda persona que cree en algo tiene un significado y hay que respetar eso, ¿no? Yo no lo soy, pero sí lo respeto, ¿tú entiendes? Entonces, por ejemplo, hay manifestaciones religiosas aquí que se han ido combatiendo, que antes eran normal. Las expresiones, por ejemplo, del gagá, esas cosas, eran normales, aquí, eso se veía totalmente normal. Hoy día lo persiguen en Semana Santa. No está escrito, pero un ministro dice, eso se prohíbe. Tú tienes los gagá, Buloya. No, los Buloya no, la congregación, la fraternidad de los cocolos, no, del Congo, la confraternidad del Congo, no me recuerdo el nombre, no. Ahí en Villamella, hubo un policía que dijo, quite esa bocina porque eso no se prohíbe. O sea, hay manifestaciones de intolerancia que no se puede tolerar. O sea, hay que ser intolerante contra la intolerancia. Porque entonces tenemos que vivir como seres humanos a un nivel más o menos de aceptación de las expresiones diversas. La diversidad tiene que expresarse. Y la diversidad es lo que ha hecho más rica la humanidad. O sea, la aceptación de la diversidad es que ha hecho más rica la humanidad. No solamente en términos material, sino incluso en términos social. Y hay un término muy de moda ahora, no necesariamente le pido que lo desarrolle, pero la inclusión. Bueno, la inclusión social, bueno, hay que hacer política de inclusión. Por ejemplo, como estoy diciendo de la vivienda. Ajá. Hay que hacer política social de inclusión de la gente en la vivienda. Aquí, más del 50, el 85% aproximadamente, según algunos números, de mujeres de hogares son de madres solteras. En Hogar ha hecho un estudio ahí interesantísimo. Las niñas, una tercera parte, mujeres
de menos hasta de 15, hasta de 12 años. No. Eso, si tú una jovencita, ¿no?, de 15 años tiene un hijo, que es el 30% de la población que lo hace, tiene un hijo, ese hijo ya nació con un problema. Evidentemente. Claro, él nació con un problema y ella ya tiene un problema. Bien. Ya tiene un problema, ya tiene un hándicap para insertarse socialmente en el mundo laboral. Entonces ya ese tiene un problema en el mundo laboral. Entonces el ambiente que se le hace, el ambiente donde existe, es un ambiente de reclusión social y espacial, y por lo tanto vive muy alejado de lo que es la institución, la cotidianidad con cierto nivel de calidad. Pues, entonces, esos niños, esas niñas, esas muchachas y adolescentes están excluidas. Y lo excluye el sistema. No es que hay una ley que la excluye, sino una práctica que la excluye. Entonces, esa no inclusión es un problema social y te da esas personas de niveles educativos bajos de la cual estábamos hablando. Te da niveles de la cual estábamos hablando. Te da feminicidio, del cual no hemos hablado, pero que es también otro de los problemas. El tema de los... Te da violencia, sí, te da irresponsabilidad cívica en la conducción y te da también muerte y te da problemas. Y cada muerte es costo social, costo económico. Entonces... El tema de la salud también. Salud. Porque esa madre no sabe cuidar a una criatura, claro, cuando ella misma todavía no ha aprendido a desarrollar un cuidado de su cuerpo, que tiene asuntos pendientes. Claro. Que ya lo hizo cuando quedó embarazada. Imagínese. O sea, ya lo expresó ahí. Mire todo lo que se deriva, eso que usted ha ido señalizando, todas esas derivaciones negativas ante una situación que si no se produjese, y mire el índice que anda altísimo, usted lo ha indicado, la sociedad en ese aspecto no tendría una palabra que usted utiliza mucho, ese lastre. Pero no solamente, además de eso, es que ese individuo con nivel educativo limitado es un ser productivo limitado. Entonces eso va a limitar. Es una carga. Bueno, no una carga, pero sí no produce cuanto se necesita la sociedad que produzca. No hace un servicio adecuado. Claro. Si es policía, va a ser un mal policía. Si es un obrero limitado. Si te sirve una mesa en un restaurante, te sirve de manera no adecuada o inadecuada, para decirlo así. Inadecuada, o sea, de bajo nivel. Y todo eso va influyendo en la vida económica. Un ciudadano mal preparado. Mal preparado. Y una economía necesita de buenos ciudadanos. Tan sencillo como eso. El Japón, antes de ser Japón, económicamente poderoso, hizo una revolución económica, social, educativa, que se llamaba la Revolución Meiji. ¿No? Una revolución donde era prioritario elevar el nivel educativo del japonés como soporte a una economía, porque tú no puedes tener un desarrollo económico con un nivel económico bajo. Puede avanzar por cierto tiempo, pero llega un punto de límite, porque tú vas a requerir una mano de obra más calificada para seguir avanzando. Y si tú vas a ser competitivo, sobre todo nosotros en el turismo, tú tienes que tener gente que te sirva bien en una mesa, que te prepare bien un plato, que te arregle bien una cama, que te conduzca bien y que te diga bien. Uno de los graves problemas que nosotros tenemos es que la gente no sabe cómo dirigirte, cómo orientarte. No tiene esa estructura mental para orientarte adecuadamente. Todo eso es base de la educación. No es que antes éramos mejores que ahora. Es relativo. Antes había menos exigencia. No me gusta mucho esa comparación. Pues yo como profesor, muchos profesores amigos míos me dicen,
es que los de ahora no sirven. No, es que son diferentes. Es que son diferentes. Y que, que ahora es más difícil educar que antes. Y hay más circunstancias demandantes hoy día Claro. que hace 40 años. Hoy es más difícil. Antes nosotros desafiábamos a los profesores. Porque habían 5 libros, el profesor había leído 8. Digo, habían 10 libros, el profesor había leído 6, nosotros leímos 4. O sea, la diferencia no era tan grande. Ahora, un estudiante tiene tanta información y más información que tú, en general, Sí. de las informaciones que ahora se usan. Tú tienes mucha mejor formación en la materia que tú das, pero hay una serie de información en torno a tu materia que tú no dominas, que domina el estudiante, que es diferente. O sea, tú no puedes decir que es bruto, ni que no, tiene otra formación, no es mejor. Y antes, además, nosotros éramos más fáciles. Antes eran 5 personas, ahora somos millones, ¿tú entiendes? Bien, hacemos una pausa. Don César Pérez hoy día, sociólogo dominicano. Interesantísimo escucharle. Venimos en breve. Bien, continuamos con el desarrollo de En la Hora con Gregory, don César Pérez, hoy día. Qué bueno poder conversar con él. Mire, le voy a plantear algo que quizás le resulte un poco curioso, pero ha ocurrido aquí hace apenas un par de días. Este episodio, una joven cubana llega al país y alguien, sus amistades, la llevan a un supermercado nuestro. Imagínense, nuestros supermercados tienen muy poca cosa que envidiarle a supermercados de Estados Unidos, por ejemplo, porque están bien suplidos, son bien modernos, nuestras grandes cadenas de supermercados. La joven, cuando entra al supermercado, que mira esta astronómica cantidad de productos de todos los tipos, dice ya, wow, qué zanahoria tan grande, qué naranja, las papas, qué papas tan grandes. Porque ella en Cuba no ve estos productos de tanta calidad y tan bien elaborados, también cosechados. ¿Qué pasa, don César? ¿Hay injusticia en el mundo? La pregunta parece ingenua. ¿Hay injusticia en el mundo que una joven tenga lamentablemente que sorprenderse de que en su país ella no ve nada de esto, y nosotros tenemos a diario dispuestos supermercados, que buenas clínicas, buenos hospitales, muchos vehículos? Aquí tenemos muchas cosas en República Dominicana. Un ser humano que recibe ese impacto, usted me pudiera descifrar, y utilizo la palabra descifrar también, sociológicamente, ese aspecto de lo que esa jovencita vivió. Es natural que sufra ese impacto porque viene de una sociedad donde la economía se ha dirigido en otro sentido y no ha producido bienes y servicios de la cantidad y calidad que producimos nosotros. Eso es natural de que sienta ese impacto. Como podría sentirlo un haitiano que llegue aquí, aunque en Haití hay algunos supermercados y cosas, y vea tantas avenidas, tantas y buenas carreteras, se debe sentir un poco abrumado, pero guardando absolutamente la distancia. Yo tengo una experiencia curiosa, no curiosa, sino una experiencia. Mi profesor de tesis en Roma, quedamos muy buenos amigos y él vino al país. Estamos hablando cerca de los años 80 por ahí. Y él llegó y dijo, oye, pero estos supermercados nosotros no los soñamos en Roma. Y es verdad, porque cuando yo vivía en Roma, aquí no había un supermercado como los supermercados
que había en esa época, ni mucho menos como que hay ahora. No lo había. En Roma. En Roma. O sea, no estoy hablando en Cuba ni en Roma, Italia, que hasta hace poco era la séptima potencia del mundo económico. No existía. Ahora, sí existía una cantidad inmensa de pequeños negocios donde se exhibían productos de la calidad y del tamaño, como tú decías, superior al nuestro. O sea que a veces es la estructura económica, la costumbre del desarrollo de la economía, lo que produce esas diferencias tan abismales. Este amigo me dice, ¿y cómo hay tanta riqueza aquí? Porque eso me lo dijo sobre el supermercado. Pero también cuando caminamos los barrios, dice, oye, pero ¿y de dónde sacan tanto dinero para esta clase media que hay? Me decía este amigo mío italiano, que no era cualquier cosa. Era el secretario del gabinete del presidente del Senado de Italia. Sin embargo, volvemos a lo mismo del primer segmento. Crecimos y tenemos capacidad de hacer cosas materiales, de producir riqueza. Sin embargo, en la parte intelectual nos quedamos cortos. Sí, sí, sí. Eso es privativo del mundo, eso no es nuestro. En el mundo entero hay esas dicotomías y hay esos, como comenzamos el programa, hay esa crisis de la democracia, esa crisis de que se mantiene un cierto nivel económico, cierto nivel de vida material importante, pero aspectos de la vida social en decadencia, que se van deteriorando, eso es del mundo entero. Ahora, la gran diferencia es que en esos países ha habido instituciones, unas instituciones lo suficientemente fuertes, donde se soporta un poco esas diferencias, y donde esas diferencias son hasta cierto punto llevaderas, manejables. Pero aquí, con esa institucionalidad tan débil, esas diferencias se acentúan y la posibilidad de superarlo se dificultan. Y volvemos al tema de la preparación educacional. Entonces, más que de la preparación educativa, de la responsabilidad de la clase política del fortalecimiento de las instituciones. Eso, mira, yo te puedo contar una anécdota. Cuando yo dirigía un equipo de investigación en INTECA, en la Universidad de INTECA, hicimos una mesa que financió la España, una mesa de acuerdo entre los partidos políticos sobre el tema de mantener cierto personal importante en los ayuntamientos. O sea, de que cuando llegue un alcalde no despida a todo el mundo y ponga lo que él quiera, sino que haya un límite y diga, tú alcalde, tú puedes nombrar tales y cuales gente, ¿no? Pero tales y cuales que son de formación técnica, eso tú no lo tocas. Entonces hicimos una mesa para llegar a esos acuerdos. El partido que estaba en el poder estaba de acuerdo. Otro que no estaba, también estaba de acuerdo. Otro de los que no estaba, eran tres, decía, le tocaba a su compañero, que cómo es posible que él se iba a poner de acuerdo con eso cuando ellos tenían toda la posibilidad de ese gobierno. O sea, una institucionalización de que se maneje el personal con cierto criterio institucional, no medalaganario, se opuso un partido grande, que gobernó por mucho tiempo, se opuso porque entendía que podía ser poder. Wow. Entonces no lo quería. O sea, el tema de la institucionalización. Si tenemos instituciones débiles, y quizás eso influye en estos problemas que nosotros tenemos. Porque si tenemos un problema si la educación está así, en gran medida es porque no hemos tenido gestores de la educación por mucho tiempo, con cierta calidad, con cierta capacidad de hacer un programa, con cierta capacidad de llevarlo a puerto y mejorar la educación. Puede ser también. ¿Y dónde está entonces la capacidad de nuestra clase dirigencial? Porque estamos
sacando mala nota hace decenas de años en esa parte. ¿Dónde está la responsabilidad de todos nosotros? Estamos sacando mala nota y los estudiantes peores notas. Y sacamos malas notas quienes no incidimos en que eso se cambie. Claro, es vergonzoso, para mí es vergonzoso. Claro, es una vergüenza. Porque cuando soy oposición me muestro súper inteligente, Claro, súper capaz. claro. Cuando llego a gobierno, vuelvo y entonces me convierto en lo mismo o quizás menos capacidad de lo que había. Entonces, para hacer oposición soy buen embaucador o soy buen vendedor. Sin embargo, cuando me toca la realidad, me vuelvo nada. Claro, porque soy ministro y lo que estoy preparando con mi gente que he nombrado, que estoy preparando para la próxima batalla política, no para el ejercicio efectivo de mis funciones, sino para la próxima batalla política. Hay una cosa, yo vi un dirigente político que lo acaban de, que lo nombraron, lo nombró el presidente, lo nombró cónsul en un lugar, en Los Ángeles. Él dijo, no, yo no puedo ir porque yo no puedo nombrar a mi gente. O sea, es normal O sea, para él. declinó la designación por decreto. Exacto, porque él no podía, ahí no podía nombrar a su gente. Él quería un lugar para poner a su gente de su proyecto político. Su proyecto político no, su proyecto económico. Entonces, eso... Y si hubiera sido eso es nombrado normal. ministro de Industria y Comercio, hubiera declinado. No, porque ahí él podía nombrar. Entonces, eso te dice a ti, cómo se ha normalizado la mala práctica, ¿no es? Este lo dice, y yo creo que lo dice hasta de buena fe, y él cree que eso es un derecho. Él lo cree, yo creo que él lo cree, y para él es normal decirlo, porque si no lo creyera, no lo dijera. Si entendiese que eso fuera una, digamos, una expresión de inconsciencia, para no decir de cómo se ha normalizado la corrupción, él no lo hace. A esos niveles hemos llegado. Penoso. Penoso. O sea, yo no voy porque yo no puedo nombrar, amigo, pero... Y ustedes lo nombraron para que usted nombre. Usted lo nombre para que haga para que se sirva al país. Pero no, es normal que usted lo nombran para usted nombrar. Entonces, si usted lo nombra para usted nombrar, el tiempo usted lo va a emplear en a quién usted va a nombrar para prepararse para la próxima batalla, no para el ejercicio efectivo de la función que tiene. Y entonces ahí está la respuesta de por qué lamentamos que no hemos avanzado mucho, que no hemos avanzado en ese aspecto, porque ya se convierte en algo normal, se ha normalizado, como usted bien dice. Mire, ¿por qué usted piensa y lo escribe que el mundo tiene situaciones convulsas? Bueno, Gregory, hay una guerra en Irak, en Irán, que impulsó Israel y Estados Unidos. Y una guerra que se ha tratado de que termine. Unas conversaciones de paz, pero antes de ayer, en medio de esa conversación de paz, se bombardeó. De parte y parte. Bueno, no, porque si Irán dice, mira, en esto no hemos llegado de acuerdo, de este canal, de este estrecho, no tenemos acuerdo. Tú no lo puedes violentar. Si tú lo violentas, no, yo quiero que se mantenga el acuerdo. No, entonces, tú provocaste que te bombardearan. Y como te bombardearon, tú has bombardeado 2 veces, tú has violado 2 veces, no una. Entonces, la primera que motiva la reacción. Tenemos la guerra en todos los países. Tenemos la tensión China de Estados Unidos por Taiwán. Tenemos la guerra que ha costado ya millones de personas, Irán, Moscú, Rusia, Ucrania. Yeah. O sea, Rusia invade Ucrania y hay una mortal. Sí, bombardearon hace poco
20 personas en Kiev, la ciudad de Ucrania. Entonces el mundo está convulso. Tenemos ahí lo que está pasando en Colombia. Lo que está pasando en... ¿Qué mirada, qué opinión le da usted a lo que usted indica está pasando en Colombia? ¿Qué interpretación? Bueno, es posible de que hay todo una ola de pensamiento ultraconservador que se ha expresado en Colombia y de injerencia de una potencia de Estados Unidos en las elecciones de Colombia. ¿No? Entonces, y hay un candidato que lejos de propiciar el diálogo y la paz, dice que él va a incrementar, digamos así, las acciones que disturban o que impiden un arreglo de paz. Habla de desobediencia civil. Exacto. Bueno, eso es O sea, no, porque no se estaba refiriendo a Iván Cepeda. No, Iván Cepeda hablaba de la paz. Y era partidario de la paz. El otro no es partidario de... El otro es la guerra contra... seguir la guerra. Pero sectores de esos... El candidato ganador ha indicado que su guerra es para combatir a los bandidos. Bueno, sí, pero lo que pasa es que esos bandidos tú no los vas a combatir, tú no le vas a ganar con una guerra. O sea, hay más de 50 años que está esa guerra y no termina, porque no es posible terminar la guerra. Esa guerra que no se terminan con guerra. Hay guerra que se termina con paz. Y la única manera de tú terminarlo es con diálogo, y eso intentó Petro. No lo logró en gran medida porque gente que se supone afín a lo que él hacía, o sea que era un hombre de guerra, también no hizo la paz, no quiso hacer la paz, y por lo tanto eso es otro elemento de la convulsión, que el mundo está realmente en un estado de convulsión política y social. Y finalmente, ¿tenemos paz en República Dominicana? Aparentemente sí, y disculpe el juicio de valor, pero aquí vemos que casos y hechos que ocurren en otros lugares, salvo la inseguridad que puede haber aquí, los desmanes en algún momento, en algún sitio, pero tenemos paz en República Dominicana, paz social. Bueno, ¿cómo te digo? No hay conflicto bélico, no hay conflicto armado, porque la paz no es solamente la inexistencia de conflictos armados, sino la paz es, digamos así, una cotidianidad que se vive con cierta tranquilidad, con cierta seguridad, y aquí tenemos dificultad para decir que tenemos una cotidianidad que se vive con cierta tranquilidad, con cierta paz. Eso quizás sea bien. ¿Qué lo rompe? ¿Qué tipo de hechos lo rompe esa? ¿Qué tipo de hechos lo rompe? La imposibilidad del acceso a cuestiones importantes, vitales para la vida diaria. Por ejemplo, no puede haber tranquilidad de una mujer, de una señora, donde hay ciertos niveles de inseguridad económica, social, política, de violencia. No puede tenerlo, ¿no? No puede tenerlo cuando su cotidianidad está realmente en cuestiones. No tiene acceso a un transporte efectivo, no tiene acceso a una salud clara, no tiene acceso a una educación que su hijo. Entonces, hay cierta intranquilidad, digamos así, cierta intranquilidad. Si tú tienes problemas para que tus hijos tengan acceso a servicios básicos,
tú vives en cierta El intranquilidad. costo de la vida Sí, se puede entonces, agregar ahí. si eso, paz, no es inexistencia de violencia armada, Ya, ni ya. mucho menos. Paz es que tú tengas cierta seguridad en tu cotidianidad. Y todavía creo que esa es una de las razones por qué el mundo está un poco así también. Porque un joven que se gradúe en Italia, en Francia, y tenga que invertir cerca del 60% de lo que de sus ingresos en un apartamento de 30 metros, no puede vivir en paz. Un ejercicio que surgió de manera espontánea sin buscarlo y que me reflejó mucho de eso que usted indica, y con esto ya se nos va el tiempo, lamentablemente. Estuve utilizando servicios de Uber por unas 2 semanas. Ajá. Entonces, ¿cuántos jóvenes me encontré que me transportaron, incluyendo muchachas que andan haciendo trabajos de Uber, preparados muchos de ellos? Sin embargo, el trabajo que hacen básico, su entrada principal, es el trabajo de Uber, aquí en la capital. Y algunos solamente ese. Sí, y algunos solamente es. Y entonces eso es una muestra de que algo no está bien. Claro, De que algo no está bien. hay otro elemento que hay que agregarle. Ese profesional o ese muchacho con capacidad, porque la generalidad son gente muy despierta. Sí, sí, fabuloso. Me Sí, topé muy unas conversaciones despierto fabulosas. Y hasta preparado. Sí, sí, claro. Pero también en otra parte del mundo hacen eso, pero lo de aquí tienden a decir que se van. Yo tenía un grupo de 22 estudiantes, solamente 6 decían que se quedaban aquí, Y los demás, que se iban. bueno. Don César Pérez, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Amables televidentes, hasta la próxima.